participarme, siempre un placer estar aquí con vosotros y dar las gracias también a la lectura tan bonita que nos ha dicho Luis, nos alegra, ¿no?, que puede estar de vuelta y trayendo esta reflexión inicial que realmente introduce el tema que vamos a tratar hoy. En la lectura Luis nos hablaba de este texto de Viña de Luz que nos habla del trabajo, que no se debe posponer, ¿no?, que uno se tiene que ocupar del trabajo que debe hacer. Y nosotros en el tema de hoy vamos a abordar el hombre integral, que hemos preferido mantener de esta manera el título porque en gran medida está basado en el libro de Joana de Angelis, que se llama El hombre integral también, pero ya podemos empezar haciendo una pequeña corrección, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que decimos el hombre, pero en realidad es el ser, ¿no?, porque no estamos hablando del hombre, ¿no?, biológico, del sexo masculino, pueden ser hombres, mujeres, jóvenes, o sea, todos los seres que estamos en evolución, debemos ocuparnos de alguna manera de nuestra propia trayectoria, ¿no? Empezando a pensar entonces en lo que nos dice Joana de Angelis en este libro y también en lo que viene a ser este ser integral, ¿no? Lo primero que creo que es importante pensar sobre la característica de este ser que busca la integralidad es un ser, una persona que tiene una nueva concepción de la vida, una concepción que es distinta a la que tal vez mucha gente todavía tiene por ahí, ¿no? ¿Qué hace esta concepción de la vida? Nos transfiere a una realidad más amplia, en que la muerte es un fenómeno puramente biológico y que no existe extinción de la vida. Nosotros perdemos el nuestro cuerpo físico más denso cuando nos enfrentamos al fenómeno biológico de la muerte, pero somos seres espirituales, somos seres que sobrevivimos a este fenómeno físico de transición y seguimos existiendo. Pues esto, que tal vez lo podemos repetir una y otra vez, que lo leamos en la doctrina, que lo estudiemos en el centro espírita, que vayamos por ahí repitiendo, ¿no?, tiene que aportarnos una concepción de la vida que lo transforma todo, que pone todo en perspectiva. Nada puede ser igual si no sabes, si no tienes conciencia de esto. ¿Y qué es este todo que tiene que ser puesto en perspectiva? Pues los problemas de la vida y también las alegrías, lo que nos falta y lo que nos sobra, lo que deseamos, lo que esperamos de la vida. Todo lo que vivimos en la vida cotidiana tiene que estar puesto en perspectiva de la inmortalidad, con la conciencia de que no somos de aquí, que nosotros estamos por aquí en transición, en un proceso evolutivo que nos va a llevar a todos a la perfección que existe en potencia dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Joana de Angelis en este proyecto de evolutivo que todos y cada uno tenemos que desarrollar? Que nosotros ya hemos pasado por lo que es la infancia de la conciencia, en siglos y siglos, en que primero el principio espiritual, sin conciencia de su individualidad, aún todavía no es un espíritu, entonces estamos hablando de las primeras fases de la creación, ¿no? Ese principio espiritual, pues el primero estuvo en el mineral, luego pasó a lo que es el reino vegetal, también estuvo en el reino animal, primero en los animales de inteligencia inferior, después en los animales de inteligencia superior. Nadie tiene que pensar si yo fui un árbol, si yo fui un animal, porque en aquel momento el principio espiritual todavía no tiene conciencia de su individualidad. Entonces, Janaína no fue un elefante, Janaína no fue un mono, pero sí que el espíritu que soy ha pasado por diferentes niveles, ha existido en diferentes niveles
para poder crecer en la conciencia de mi individualidad, en esta conciencia de que yo misma soy la que se transformará en la responsable de mi trayectoria. En la infancia de la conciencia, como lo llama Joana de Ángeles, todavía no existe lo que en algunas corrientes espiritualistas pues se suele llamar el karma, y nosotros en el espiritismo preferimos decir la ley de causa y efecto. Pues la ley de causa y efecto todavía no está imperando sobre la existencia, simplemente porque aquí todavía no existe el libre albedrío. Como no existe la individualidad, la conciencia de la individualidad, estos seres que son principios espirituales no están haciendo elecciones libremente, están siendo, como dijéramos, empujados por la propia ley universal, por la inteligencia cósmica hacia el progreso. Y poco a poco van desarrollando niveles superiores de conciencia, aprendiendo en esa trayectoria a realizar esas opciones. Luego, cuando ya empieza a haber este momento de transición en que la conciencia sale de la infancia y entra en la madurez, nosotros ya somos espíritus, ya no somos principios espirituales como éramos anteriormente. Hemos alcanzado la madurez de la conciencia. Todos nosotros que estamos aquí en el chat, todos los que vamos a ver esta conferencia después, todos los que somos espíritus encarnados en el planeta Tierra, en cuerpos humanos, somos conscientes de la individualidad, responsables de la trayectoria que imprimimos a nuestro propio destino, porque tenemos libre albedrío, hacemos elecciones y somos responsables de estas elecciones. O sea, cada una de las elecciones que nosotros hacemos día tras día, existencia tras existencia, pues estas elecciones tienen un impacto positivo cuando respetamos la ley de amor y nos armonizamos con la ley de amor, o negativo si nos alejamos de lo que es el respeto a la vida, al amor, al prójimo y a uno mismo también. Tal vez quede aquella duda, ¿no? Pero ¿será posible que todos seamos conciencias maduras? Porque yo veo que hay muchas personas que se comportan de forma inmadura, que se resisten un poco a lo que es actuar de forma consciente con el libre albedrío, ¿no? Incluso uno mismo a veces dice, ay, pero es que yo creo que no puedo, no soy capaz, ¿no? Algunas veces incluso podemos sentirnos abandonados, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto me pase a mí? Pues que enfrenta estos problemas, que algunas veces son problemas de salud, otras veces son problemas emocionales, problemas que podemos tener en la familia, problemas que podemos tener en el trabajo, problemas internos, muchas veces con lo que es entender a lo que uno mismo siente, muchas veces cuesta mucho trabajo, ¿no? O podemos ver a las personas, ¿no? Cómo se comportan de forma inmadura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchas veces nosotros pensamos que está mal el mundo, pero en lugar de mirar hacia adentro, miramos hacia afuera, ¿no? Y el problema es que combatir el mal exterior sin buscar la paz interior es una fantasía. Nosotros no encontraremos la paz interior culpando o buscando la causa de nuestro malestar en el exterior. Siempre, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos que ya somos conciencias amadurecidas, que somos espíritus conscientes de nuestra individualidad, que somos artífices de nuestro propio destino, en nuestras propias elecciones del presente o del pasado tiene que estar la causa de este sufrimiento, de este desequilibrio. Y sí que es verdad que algunas veces nos entran ganas de entrar ahí en la pared y estar como esta mujer que está en la foto, ¿verdad que sí? Que hay días en que uno solo quiere esconderse y decir, esto no va conmigo, yo soy solo una piedra por aquí. Pero mientras nosotros nos comportemos así, estemos culpabilizando al mundo ahí fuera,
pues estamos viviendo en la fantasía de la infancia de la conciencia. Y como nosotros ya no somos infantiles, ya no somos seres infantiles, somos seres amadurecidos, nos va a causar solamente más sufrimiento seguir combatiendo el mal exterior mirando solo hacia afuera. Atención, porque esto va a doler. Cada vez que nosotros dirigimos la mirada hacia nosotros mismos y intentamos entender por qué nos hemos sentido de alguna manera en particular en una situación que nos ha molestado, si vamos muy hondo en la pregunta y en las respuestas, si somos sinceros, al final descubriremos que la responsabilidad era nuestra, o en gran medida era nuestra, y que si en parte ha sido responsabilidad del otro, nuestra parte siempre habría sido posible minimizar la respuesta del otro o colaborar para que el otro no actuara de aquella manera. Por tanto, este autoanálisis siempre es necesario. Preguntar el por qué, sinceramente, no de forma liviana, no sin dar la reflexión necesaria, que sean días, que sean semanas, incluso meses, si hace falta. Pero si yo lloré, si me molestó, si me sentí ofendido, si cualquier que sea el sentimiento negativo que yo pueda haber experimentado, siempre vale la pena preguntarse el por qué, indagar en por qué me sentí de aquella manera. Os advierto de que es un ejercicio que va a doler, pero el resultado vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque es un proceso de conquista de la conciencia madura. Requiere un compromiso con la integralidad. O sea, ser una conciencia madura, conquistar la integralidad, no es algo fácil ni rápido. No es una pastilla que nosotros nos tomemos hoy y mañana, mira, ya soy este ser integral que nos propone Joana de Ángeles y a que nos invita toda la doctrina espiritista. Dominar el ego, conocernos a nosotros mismos, no es una tarea fácil y no sin mérito. Tienen las personas mayores más conocimiento de sí mismas, más capacidad de orientar a los más jóvenes. Nosotros cuando somos más jóvenes tenemos la crista muy alta, pensamos que lo sabemos todo, pero las personas mayores en general han progresado más en este camino de amadurecimiento, de conquista de esta integralidad. Muchas veces existen personas mayores también que se resisten en lo que es la infancia de la conciencia. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a la tarea de dominar el ego, han alimentado el ego y en lugar de trabajar en entender sus actitudes, su relación con el otro, han estancado en lo que es el proceso de conquista de la integralidad. La edad, por tanto, no es una garantía de que uno vaya a haber conquistado la integralidad, pero es sin lugar a dudas durante la trayectoria evolutiva de uno y cada existencia nos tiene que servir para conquistar esta integralidad, pues evidentemente uno que tiene más tiempo pues habrá tenido más oportunidades de conquista de esta integralidad. Por eso debemos tener siempre el respeto absoluto por todas las personas mayores, por todas las personas que llevan más tiempo que nosotros en la tarea que estemos realizando. Yo, siendo no tan joven como se piensa, pero siendo de las más jóvenes, ¿no?, que están en el movimiento espiritista, he escuchado muchas veces pues personas, ¿no?, que nos dicen, pues los jóvenes tenéis que tomar el frente, pues seguir adelante. Pues yo ahora mismo pues pienso que sí, tenemos todos que trabajar juntos,
cada uno aportando de lo que puede, unos empujando, los otros frenando, unos enseñando, los otros todos aprendiendo, pero en definitiva tenemos que estar todos trabajando en unísono por un ideal mayor, ¿no? Cada uno por la conquista de su propia integralidad, y si estando en el movimiento espiritista podemos aportar un poco de luz a quien se interese por lo que los espíritus nos han enseñado, pues bienvenido sea. Pero que me gustaría que quedara sobre todo esta perspectiva de que no es algo fácil, no es algo rápido, no es algo que se pueda hacer a la ligera. La conquista de la integralidad exige esfuerzo y compromiso. ¿Qué podemos decir? Pese a que sea difícil, no es imposible romper la coraza del ego. Es como esta energía muy densa que está alrededor de estos seres de luz que nosotros somos en potencia, y que como que entumece, ¿no? Nos deja entumecidos, nos deja menos luminosos de lo que podríamos ser si no tuviéramos ahí el ego actuando sobre nosotros. Pues Joana de Ángeles nos dice que el amor es esencial para el autoconocimiento. O sea, para que nosotros lleguemos a amar efectivamente, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces he pensado que existe aquí una posibilidad de silogismo, ¿no? De una lógica que es muy interesante. Porque nos dice Joana de Ángeles que el amor es esencial para el autoconocimiento. Pero en el libro de los Espíritus, San Agustín nos dice que el autoconocimiento es la clave del progreso. Entonces, el amor es el camino del progreso. ¿Seguís la lógica? Pues si el amor es esencial para el autoconocimiento y el autoconocimiento es la clave del progreso, el amor es el camino del progreso. El camino del progreso, de la conquista de la integralidad, por tanto, tiene que ser el amor. El amor es el único camino posible. Sin embargo, es un camino que nos lleva a través del autoconocimiento. Vamos entendiendo quiénes somos, y a medida que entendemos, aceptamos y transformamos las zonas de nuestro ego que necesitan transformación, aprendemos a amar también. Cuando yo digo que en este proceso estamos en el camino de la integralidad, que es la conquista de la integralidad, lo digo porque la integralidad en sí no es un estado, es un proceso. Entonces, no es algo que mañana ya seré el ser integral. Por eso estamos diciendo que tenemos que aprender, tenemos que aceptar a ser en transición. Aceptar que somos en transición, que estamos. Y por esto vienen todas las preguntas, aquellas que yo he remarcado al principio, que tenemos que hacer. ¿Por qué me siento? Y ahora se me había olvidado que solemos preguntar mucho cuando me siento ofendida o cuando recibo una crítica, cuando algo me sienta mal, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando me hacen un cumplido, cuando me dicen algo positivo, esto nos alegra. ¿Por qué? ¿Por qué? También yo creo que siempre hay que preguntarse esto a uno mismo, los porqués. Cuando preguntamos estos porqués, es cuando estamos en este camino de autoconocimiento, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, transformar lo que tiene que ser transformado, y en este proceso de autoconocimiento vamos a ir caminando hacia el progreso. Es como aprender a ver en 3 dimensiones. Yo últimamente estoy bastante fijada con esta metáfora del ver, ¿no? Porque hay cosas que están delante nuestro y no las vemos. Y hay cosas que si no vemos es como si no existieran para nosotros. Es todo un mundo que no existe. ¿No es así? Pues el amor es como el alto, ¿no? Si nosotros hiciéramos esta metáfora de las 3 dimensiones, ¿no? El hombre
que ha conquistado su integralidad, el ser integral, ve en 3 dimensiones. Entonces es como si el amor fuera el alto, una de las dimensiones, el autoconocimiento es lo ancho, es la perspectiva, es lo que uno sabe de su propia madurez espiritual, de su propia conciencia emocional y de los demás también, porque conocerse a uno mismo permite conocer al otro. Y lo largo sería el progreso, es todo este espacio, ¿no?, que nos queda por delante, tal vez el que hemos recogido y también el que nos queda por delante. Entonces vamos a pensar que el hombre integral es este hombre que ve en 3 dimensiones. ¿Y por qué ve en 3 dimensiones? Recordamos la primera, como hemos empezado aquí. Tiene conciencia presente en todas las elecciones que hace día tras día, minuto tras minuto, de que es un ser inmortal. Muchas veces nosotros no tenemos presente esto, se nos escapa cuando estamos muy preocupados, cuando nos inquieta pues los problemas físicos, emocionales, económicos. Todo esto son situaciones que nos incomodan, que nos molestan mucho y es normal, es natural que nos inquieten porque somos seres encarnados y nuestra evolución da para lo que da. Tampoco vamos a estar aquí deseando estar viviendo en un planeta de gozo, ¿no?, si estamos aquí en un planeta de pruebas y expiaciones. Da para lo que da, pero si nosotros viviéramos en plena conciencia total y absoluta de que somos seres inmortales, de que todo esto son situaciones que nos enseñan a limar las asperezas de nuestro ego, seguramente las enfrentaríamos con otro encaje, ¿no?, con otra postura. Y es a esto a que nos invita la doctrina espírita, a encajar de forma más elegante los problemas de la vida, porque tenemos esta perspectiva de la inmortalidad que nos invita, aunque todavía no seamos totalmente capaces, a ver en 3 dimensiones, a entender que el amor es el camino, conocernos a nosotros mismos y seguir caminando pasito a pasito en este proceso evolutivo. El hombre integral, entonces, este que ha conquistado su integralidad, es un hombre que ama. El amor, entonces, es, como vemos, una conquista del espíritu maduro. Nosotros estamos en proceso de conquista de nuestra integralidad. Por tanto, no tenemos que tener ansiedad de amar, el amor ágape, el amor que Cristo siente por la humanidad, el amor que la espiritualidad superior siente por nosotros, el amor que el Creador siente por toda su creación. No tenemos que tener este tipo de ansiedad porque estamos en proceso evolutivo, estamos conquistando este amor. Entonces, tenemos que entender simplemente que el hombre integral, que tenemos que mirar como ejemplo y caminar tras sus pasos, seguir su ejemplo, es un hombre maduro, ama de forma madura. Este ser es capaz de negarse a sí mismo, pone las necesidades de los demás antes que las suyas. Nosotros tenemos que aprender de este ser, tenemos que aprender a no mirar por nuestras propias necesidades antes que la necesidad de los demás. Este ser, el que ha conquistado su integralidad, él no se fundamenta en fechas, ni tiene exigencias infantiles. Elimina los celos y la ambición de poseer al otro. No tiene celos el hombre integral. Nosotros sí, tenemos celos. El hombre integral no. Ha conquistado esta forma de amar madura, que permite al otro ser lo que crea que debe ser, porque respeta la individualidad y su capacidad de desarrollo del libre albedrío. Cuando por alguna razón no es correspondido, no se amarga ni se irrita. ¿Por qué no se irrita el ser integral? Porque ama de forma madura. Nosotros
todavía nos irritamos bastante a menudo, ¿verdad? Cuando no somos correspondidos. Pues tenemos que ir detrás del ser integral, aprendiendo a no irritarnos tan frecuentemente cuando no somos correspondidos, cuando no se nos contesta con la rapidez que nos gustaría, cuando no hacen las cosas de la manera que nos gustarían, cuando se nos contesta incluso lo que no nos gustaría escuchar. Entonces tenemos que aprender a no irritarnos. Y es un proceso difícil. Recordad que no es de la noche a la mañana. Estamos en un proceso de conquista de nuestra integralidad. Y por último nos dice, permite al otro la misma libertad que a sí mismo se proporciona sin cargas de ansiedad ni de compulsión. Yo tengo aquí una fotografía del ser integral. ¿Queréis ver la fotografía del ser integral? Porque igual os parece que es algo que no existe, algo que no es de este mundo, ¿no? Que el ser integral todavía no es posible que lo hayamos identificado ya, pero yo tengo una fotografía, no diseño, no dibujo, tengo fotografía. ¿Me creéis o no? Enseñar la fotografía. ¡Uy! Os prometo que la fotografía estaba aquí. ¿Qué ha pasado? Nadie quiere usar el chat. Claro, se nos ha dicho que no podemos. Pero ¿qué ha pasado aquí? Yo tenía, os juro que tenía la fotografía del ser integral aquí. ¿Qué ha pasado? Claro, lo que ha pasado, os explico. Es que ha volado. El ser integral estaba aquí, dentro del huevo, que es como si fuera el ego, ¿no? Pero como el ser integral ama de forma madura, el hombre integral es libre. Y por esto no cabe aquí ya dentro de la cáscara, que es el ego, ¿no? El ser integral ha volado, está volando por ahí libre, en libertad. ¿Y en qué consiste esta libertad? Consiste en un estado de conciencia profunda. O sea, nosotros cuando estamos atormentados por los problemas de la vida cotidiana, familiares, económicos, problemas de salud, todos los tipos de problemas que podamos tener, no estamos en proceso de conciencia profunda, estamos atormentados ahí por la situación. ¿Por qué? Si nosotros tenemos fe, si nosotros confiamos en que somos seres en evolución, que estas situaciones nos van a aprender, que debemos seguir adelante, pues aquí podemos enfrentarnos a esta situación de otra manera. Este ser integral, que es libre, ya ha realizado su esfuerzo de autoconocimiento. Nosotros todavía tenemos situaciones que nos llaman la atención, pero ¿por qué reaccioné de aquella manera? ¿Cómo es posible? A veces no nos gusta cómo reaccionamos ante una situación y decimos, ¿pero por qué? Porque no estábamos en conciencia presente, porque en aquel momento se nos escapó por un lapsus de segundo que fuera, que éramos conciencias inmortales en proceso de conquista de la integralidad. Pero el ser integral no, el ser integral ha realizado ya este proceso. El ser integral domina sus emociones y ha trascendido el yugo de las pasiones. Nosotros todavía estamos apasionados, ¿no? Defendiendo puntos de vista, cuando tenemos la pasión del argumento, la pasión por la razón, o las pasiones por lo que son las adicciones, ¿no? Todo esto son pasiones que todavía nos mueven mucho, pero el ser integral no. Y gracias a esto es que no sufre, no tiene ansiedad el ser integral. Lo más importante, no es uno que da conferencias, no es uno que habla delante del centro, no es el que expone. El ser integral se revela en sus acciones. Es uno que se conoce por lo que hace y no por lo que dice. Y ahí está, es un humanista. Y el ser integral del que nosotros tenemos noticia en el planeta Tierra, es uno, por lo menos uno de los seres integrales que nosotros podemos confiar
en poder mencionar que tiene todas estas cualidades y tantas otras que nosotros desconocemos, es el Maestro Jesús, que los espíritus nos invitan, nos dicen que es un modelo que nos invitan a seguir. Pongo este nombre aquí encima que veis, a Chiara Granelli, que es la artista que pintó este retrato de Jesús. Si hay tiempo, después de las preguntas os explico la historia de esta pintura, pero simplemente quería compartir con vosotros una pintura que me gusta mucho. A mí me gusta pensar en el maestro como un poco despeinado, con barba, con una mirada muy, muy expresiva, ¿no? Y más alegre, o no sé si exactamente alegre, pero sereno, pero cercano, ¿no? Entonces me gusta bastante esta forma en que la artista lo ha retratado aquí. De todas maneras, que nos quedemos con esto. Estamos en proceso de conquista de nuestra integralidad. La doctrina espírita nos invita a que sigamos en este proceso porque es un proceso de autoconocimiento y de seguir los pasos que el ser integral, el maestro, nos está marcando con su evangelio y todos los espíritus en la doctrina espírita. De hecho, hablábamos antes del autoconocimiento y también San Agustín, que ya lo hemos mencionado antes, como diciendo que el amor era el camino del autoconocimiento, ¿no? No, que el conocimiento era el camino del progreso. Es el espíritu también que nos dice en el libro de los espíritus que toda la doctrina espírita se dictó con el objetivo de que los hombres nos conociéramos a nosotros mismos. Es bonito de pensar que toda la doctrina, toda y cada una de estas preguntas que Kardec hizo, espíritus buscan respuestas trascendentales, que tienen una elevación moral, que están aquí para que todo el mundo conozca la dimensión espiritual. El objetivo máximo de esta doctrina de luz es que cada uno de nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Y os puedo asegurar que tener la doctrina y los compañeros de doctrina espírita a nuestro lado es, sin lugar a duda, una oportunidad ímpar de conocerse a uno mismo y en este proceso de autoconocimiento aprender a respetarse, aprender a respetar a los demás y seguir progresando en este camino de conquista de la integralidad. Sin embargo, nosotros siempre me gusta remarcar que no hay prisa. Y por esto me gusta contar aquí con la palabra de Joana, ¿no? Que parece que el hombre integral está tan lejos. Parece que yo nunca seré el hombre integral porque tengo celos, me irrito, no tengo ansiedad. Pues todo esto parece que está tan lejos. Y nos dice Joana que el hombre simplemente debe renovarse para mejor, actuando con corrección, sin conciencia de culpa, sin autocompasión y sin ansiedad. Vivir el tiempo con dimensión atemporal, en entrega, confianza y paz. Nosotros no tenemos que tener ansiedad por ser el hombre integral. Nosotros lo que tenemos es que entregarnos a este proceso de búsqueda de la integralidad, de ver en este proceso de autoconocimiento estas preguntas que uno tiene que hacerse cada vez que sufre o cada vez que se alegra, los porqués. Y dentro de estos porqués, muy poco a poco ir aprendiendo a convivir mejor con los compañeros de doctrina, con los familiares, con los compañeros del trabajo, haciendo cada día la resolución de ser feliz. Nosotros el otro día escuché en la radio uno que decía que la felicidad no es un estado, es una resolución que yo hago cada día. Pues aquí nos está diciendo Joana también en este libro El hombre integral, que la resolución para ser feliz rompe las amarras de un karma negativo,
frente a la oportunidad de entrega y servicio altruista. Cada vez que yo tomo la decisión de ser feliz y empiezo a trabajar por el bien, a colaborar con la paz, a servir a alguien, a algo, a una causa, pues aquí estoy dejando de poner mis propias prioridades en primer plano y estoy poniendo el servicio ahí en primer plano. Y esta resolución es una resolución de felicidad. Ahora nos da Joana el mapa del tesoro, porque hasta ahora tal vez queda un poco teórico, ¿no? La única cosa práctica que me ha dicho Janaína es que me pregunte los porqués. Y preguntando los porqués llegaré a la integralidad. Pues claro, como Janaína no sabe nada, Joana nos da el mapa del tesoro. El mapa del tesoro consiste en fases, que ella llama de una terapia liberadora. La terapia nos dice que debemos empezar aplicando la compasión cuando somos agredidos, porque es muy fácil aplicar la compasión cuando el agredido es el otro y le decimos, pero esto no es para tanto, hombre, perdónale. A ver, aplicar la compasión cuando el ofendido somos nosotros. Y así, cada ofensa podemos dar la vuelta a la tortilla y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Muchas gracias por haberme ofendido. Me estás dando la oportunidad de ser compasivo. La segunda fase de la terapia es ver a todos los individuos como dignos de ser amados. Porque tal vez miramos a los demás y algunos identificamos por este no puede ser, este no tiene ni una persona que le quiera, porque le cae fatal. Pues bien, todas las personas son dignas de ser amadas, incluso aquella que nos cae fatal, que nos hizo cosas tremendas, que nos dejó, que no sé qué, que no sé cuánto. Todas las personas son dignas de ser amadas. La tercera fase de la terapia nos va a decir que debemos ver y estimular la bondad del carácter ajeno, porque ver los defectos es lo primero que nos salta a la vista, ¿verdad que sí? La crítica nos sale en abundancia, es un fluir constante. Pero ¿dónde está nuestra capacidad de ver lo bueno que tiene el ser? Porque si yo ya he aprendido en la etapa anterior que todos los seres son dignos de ser amados y debo aplicar la compasión cuando soy agredida, entonces deberé ver algo de bueno en cada ser, incluso en el ser que me molesta bastante, que me saca de quicio de vez en cuando. Pues este ser tiene algo de bueno y es esto lo que tengo que estimular. No sacar a la luz todo lo malo que es, sino subrayar, remarcar las cosas buenas que pueda tener. Después, cultivar el amor como una constante en la existencia. Y aquí viene la palabra de la mentora, ¿no? Cuando usa esta palabra, cultivar el amor. ¿Por qué cultivar? Porque nosotros que no hemos conquistado la integralidad todavía, tenemos que cultivar el amor. No es la época de la cosecha todavía, porque no somos espíritus maduros. Cuando seamos espíritus maduros, cuando andemos sin pelos, cuando no nos irritemos, el amor será una constante y ya estaremos recogiendo los frutos de nuestra cosecha. Pero de momento tenemos que cultivar el amor. ¿Y cómo se cultiva el amor? En las fases anteriores. Pues con esta persona que me ofende, pues con la persona que me critica, con la persona con quien no me llevo bien, la persona que no hace las cosas en el momento que yo quiero que las haga, con la persona que, bueno, cada uno sabe la persona que tiene que amar, ¿no? Entonces aquí habrá que cultivar amor en nuestras existencias, con conciencia de que es un proceso. La doctrina espírita nos invita a que nos amemos y que nos instruyamos. Nosotros debemos
seguir y caminar hacia la conquista de nuestra integralidad. Entonces, el ser espírita es un ser que vive en estado de conciencia profunda, o que por lo menos lo intenta. Si nosotros demasiado frecuentemente nos perdemos en la rabia, en la irritación, momentos todo el mundo tiene, pero si esto pasa a ser un patrón, habrá que preguntarse si estamos viviendo la doctrina de la manera como ella nos invita, porque si no causa transformación de nuestra manera de ver y vivir en el mundo, pues nosotros hemos entrado en el espiritismo, pero el espiritismo todavía no habrá hecho su trabajo en nuestra conciencia. O más bien, mejor dicho, nosotros no hemos permitido que la doctrina haga su trabajo en nuestra conciencia, ¿no? El espírita realiza un continuo esfuerzo de autoconocimiento. Es este que está siempre preguntando los porqués, pero los porqués de uno mismo, porque muy frecuentemente nos perdemos en los porqués de ¿por qué fulano me ha hecho esto? ¿Cómo puede ser que me haga lo otro? Pero ¿cómo puede ser que me diga esto? A ver si volvemos la mirada hacia uno mismo y como nos invita la doctrina, hacemos este esfuerzo continuo de autoconocimiento para trabajar y dominar el ego siempre, cada vez, cada día, cada hora, cada nueva existencia, pues con conciencia profunda de que somos seres inmortales, siguiendo humildemente los pasos del Maestro. Nos acercamos ya a lo que es el final de la conferencia. Os doy las gracias otra vez por haberme invitado, por tenerme aquí en el Centro Espírita Sin Fronteras y me pongo